Con respecto a este paciente, que es un paciente coronario crónico, ¿qué hay que recordar? La clínica. Señores, yo les dije que el corazón hablaba de 3 maneras. Te hablaba de dolor, de disnea y delirio. Mientras más anciano, más delirio. Mientras más ancianito, más delirio. ¿Ok? Mientras más ancianito, más disnea. Mientras más diabético, más disnea o delirio. Mientras más enfermo renal crónico, más disnea o delirio. El dolor no lo van a tener todos, lo van a tener hasta el 80%, del 75 al 80% de pacientes coronarios pueden manifestar inicialmente con dolor. Pero va a haber un grupo del 25% que no va a manifestarse con dolor. Eso es importante recordarlo dentro del cuadro de evolución de estos pacientes. Entonces, doctor, vamos a ver lo siguiente. Para que normalmente se presente una situación de isquemia, es porque se ha roto una balanza. La balanza de la oferta y la demanda. Vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, en la oferta es lo que tú entregas. Se supone que si el pata tiene buenas arterias y no está obstruido, ¿tiene buena oferta o no? Sí. Y la demanda, bueno, cualquier enfermedad del corazón que se te venga a la cabeza. No sé, por ejemplo, una valvulopatía. Si un pata tiene valvulopatía, ¿estará aumentada o no la demanda? Sí, está aumentada la demanda. O sea, las enfermedades del corazón aumentan la demanda. Una coronariopatía, que se está cerrando las arterias, ¿aumenta o no la demanda? Aumenta. Las enfermedades aumentan la demanda del corazón. Y la oferta va a ir disminuyendo conforme se vaya creciendo la placa de grasa. Más placa, menos oferta. Entonces, muchachos, cuando se rompa esta balanza, por ejemplo, la oferta cae y la demanda aumenta, en ese momento, eso se llama desbalance oferta-demanda. Y acá acaba de aparecer el dolor torácico. Cuando se rompe la balanza, aparece el dolor. El dolor siempre te va a hacer sospechar varias cosas. A ver, en orden, muchachos, miren. Esto es importante en el diagnóstico diferencial. Cuando yo tengo un paciente con dolor, ¿qué es lo primero que tengo que pensar? En el corazón. Todo dolor en el pecho, en una pregunta, con factores de riesgo que tú has visto, ¿ah? Eso te lo tienes que saber de memoria. Las test. Toda pregunta de examen. Un paciente con dolor en el pecho y con 2 factores cardiovasculares, primero piensa en corazón. Siempre piensa en patología cardíaca. Segundo, doctor, me han dicho que tiene dolor en el pecho. Perfecto, pero no me han descrito patología cardiovascular, no, factores de riesgo, no hay tabaco, no es un paciente con aterosclerosis, no hay dislipidemia, no hay nada. Después del corazón, cuando vean dolor en el pecho, piensen en pulmón. Así de sencillo. Doctor, pienso en pulmón. Doctor, ¿y qué cosas debería pensar en el pulmón? 3 cosas. 3 cosas. Lo primero, y aquí es muy importante, te lo pongo con otro color, porque así vas a hacer todas tus preguntas. Primero, paciente que tenga dolor torácico de manera súbita. Te ponen esta palabra, de manera súbita. Que asocia ruidos normales. ¿Qué cosa es eso? Una embolia. Un dolor torácico súbito con ruidos normales, una embolia pulmonar. Si encima te ponen que está taquicárdico y la radiografía de tórax es normal, aún más. Otro, dolor torácico súbito, demonios, pero que tiene ruidos anormales, o sea, está hipersonoro, ruidos anormales. Muy bien, neumotórax.
atención. Le agregas el atención. ¿Ok? Porque te ha dicho que es súbito. Perfecto. Doctor, dolor torácico que aumenta con la inspiración. Cualquier pleuritis. Cualquier pleuritis. Puede ser una patología de tipo neumotórax simple de repente, o puede ser un paciente que tenga un derrame pleural. Pleuritis. Siempre en tu cabeza tiene que ir en ese orden así, mira, ta, 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 pum, se acabó. Pum, se acabó. ¿Ok? En ese orden vas a bajar. Tercero, dolor torácico. Doctor, es un dolor desgarrante. Ajá. ¿En quién vas a pensar? En la aorta. Disección de aorta. Cuando te escuches dolores desgarrantes o dolores que se van moviendo, disección de aorta. Porque se va disecando y la aorta se va partiendo y el dolor se va movilizando, ¿no? Generalmente cuando agarra la aorta ascendente, chapa adelante. El dolor torácico es adelante. Cuando chapa la aorta descendente, el dolor torácico se ubica entre las escápulas y va bajando. Entonces el dolor sientes como que va bajando también. Clásico. No hay pierde en las preguntas de examen. ¿Ok? Muy bien. Otra. Dolor torácico. Mira. Dolor torácico y se toca la boca del estómago. ¿Qué vas a pensar? Dolor torácico que se toca la boca del estómago. Digestivo, ¿no? Digestivo. Siempre hay que descartar úlceras pépticas. Pero miren qué orden. Mira en qué orden. 5. Dolor torácico. Dolor torácico. Pero me duele cuando me presiono. Me duele cuando me presiona el pecho. Y el dolor tiene ya un día. Muy bien. Osteomuscular, condritis. Osteomuscular, condritis. ¿Ok? Osteomuscular, condritis. ¿No? Un síndrome de Tietz, por ejemplo, ¿no? Y último. Me duele el pecho. Me duele el pecho. Porque acabo de terminar con mi enamorado. ¿Qué causas vamos a recordar? Psiquiátrico. Psiquiátrico. Trastorno de ansiedad. Todo el grupo psiquiátrico. Señores, entonces, ¿psiquiátrico en qué puesto está? Sexto. Cuando a usted le viene al hospital un paciente y usted al toque le dice, me duele el pecho, doctor, la verdad que algún evento, acabo de discutir con mi hermana. Ah, no es psiquiátrico. Tranquilo, ya te va a pasar. Siéntate acá al costado y no pasa nada. A los 2 minutos, señora, está durmiendo, está descansando, pobrecito, ya, que déjalo dormir, cierra todo, apaga la luz, todo que cierra. Vámonos. Está descansando, está loca, pobrecita. 2 horas después, señor, tiene que ir, señor, de lado. ¿Qué tuvo? Un infarto. Entonces, nunca te saltes. El orden está por algo. ¿Sí? Entonces, acuérdate primero que todo tiene que ir por corazón. En las preguntas de examen, de 10 de este tipo, 9 son corazón. 1 es pulmón. Pero estás preparado para las otras alternativas. Para el diferencial. ¿Ya? Entonces, se rompe el balance de oferta y demanda, se desarrolla el dolor torácico, nació la angina. ¿Cómo programas o cómo procede la evolución anginosa? O sea, ¿cómo se va a manifestar? ¿Cuál es su evento de cascada isquémica para que haya ocurrido esto, señores? Primero, el miocardio estaba normal. Aparentemente hay una placa, alteración de la perfusión. ¿Ok? Miren, el área luminal va disminuyendo. Lógicamente, lo primero que ocurre es una disfunción diastólica. Siempre dijimos diastólica primero, ¿verdad? ¿Te acuerdas? ¿Por qué? Porque primero se altera la relajación. El corazón necesita ATP, yo te he enseñado, ¿ah? ATP necesita para la parte hemodinámica y para la parte eléctrica. ¿Sí?
Para la parte hemodinámica te dije porque es para la relajación. Permite liberación de actina y miocina, ¿te acuerdas? Y para la parte eléctrica, ¿por qué? Porque permite el reposo. ¿Permite el reposo de quién? De la fase 4, perfecto. Entonces el ATP es fundamental, hermano. Por eso que el corazón le encanta, tiene un montón de mitocondrias. Un montón de mitocondrias para justamente producir ATP. Pero cuando no hay oxígeno, ¿qué ATP vas a producir? Porque el ATP se produce solo con oxígeno en la mitocondria. Te va a quedar solo el ATP del citosol, que eso es mínimo, con eso no se puede vivir. Entonces, hay disfunción de la relajación y luego hay una disfunción sistólica y va pasando el tiempo, ¿eh? Va pasando el tiempo, señores, porque no están dándole flujo bien a ese corazón. Van a haber cambios ahora en el electrocardiograma. Y luego, lógicamente, como tú no tienes el electrocardiograma en tu casa, el paciente va a comenzar, tú lo ves acá de frente, así bien, tú lo ves acá. Tú lo chapas al paciente en angina de pecho, ahí. Si tú le tomas un EKG, ¿sale o no sale? Sale. Pero en ese momento, de la angina de pecho, ahí sale. ¿Por qué? Porque ya hay cambios eléctricos, sino que tú no tienes el EKG en tu casa. ¿Ok? Entonces primero los cambios son bioquímicos. Después los cambios son eléctricos. Mira. Ese sistema de tener cambio bioquímico, muy importante, y luego va a tener progresión y va a tener cambios eléctricos. Acá es donde tú lo chapas, ¿no? Viene el dolor y ya tú lo chapas. Eléctricos, clínicos. Acá tú lo vas a chapar. Doctor, me duele mi pecho, clínico. Entonces solamente te queda pedirle un EKG y ya saber en qué nivel estás. ¿Te das cuenta? Si tú pasas el tiempo, esto termina en necrosis. Ahora, esta es la progresión de lo que va a ocurrir siempre con estos pacientes. Siempre va a ocurrir con estos pacientes. ¿Ok? Es muy importante que ustedes sepan esto, porque los cambios bioquímicos van a repercutir en cambios eléctricos y estos bioeléctricos en cambios clínicos. Y si la necrosis extiende mucho, se extiende, van a terminar en cambios de tipo hemodinámico. Yo te puedo hacer una pregunta examen, ¿no? Ordéname cómo son los cambios. Y te puedo poner hemodinámico primero, clínico después, eléctrico después, así te puedo poner. ¿Ve? Entonces, esa parte es muy importante. ¿Sí? Cambios bioquímicos repercuten en cambios eléctricos, repercuten en cambios clínicos y repercuten en cambios hemodinámicos. Por eso que el shock viene después. ¿Ya? Muy importante. El dolor es hasta ahorita la vedette de este momento. El dolor. Es un paciente con cambio crónico. Es un paciente anginoso. ¿Sí? Un paciente con cambio crónico. Cuando un paciente se acerca a la consulta, normalmente nos dice, doctor, a mí me duele el pecho. A mí me duele el pecho cuando hago ejercicio. Entonces, ustedes han escuchado hablar de la mnemotecnia para el dolor Alicia, ¿no? Ya. Para el tema de corazón, de manera internacional, se maneja un acróstico, no acróstico, sino mnemotecnia, para que ustedes puedan recordarse. ¿Qué cosas son las cosas que se valoran en el dolor de pecho? Son 3. Se llama cadete. ¿Ok? Cadete son las 3 cosas que valoramos en un dolor de pecho. La primera parte de la valoración digamos, del dolor en el pecho es el paciente, ¿cómo es su carácter de dolor? Carácter. ¿Ok? Carácter del dolor. El carácter de un dolor en el pecho es como presión, tipo pesadez. Presión. Dolor, doctor, siento como hincada. Ese no es dolor, pues no se pase. De pecho, al menos cardíaco no es. Como hincadita no va. ¿Ya? Tiene que ser como opresivo. Como que te están machucando, te ponen imagínate una persona que está parada encima de tu esternón. Sientes una presión, ¿no? Algo así igualito. ¿Ya? Carácter, muy importante. El otro, el desencadenante. Desencadenante. En el desencadenante, siempre hay que ver si el pata lo ha hecho al esfuerzo o está en reposo, ¿eh? Esto es muy importante. Las cosas que ocurren al esfuerzo son en pacientes crónicos.
Las cosas que ocurren en reposo son pacientes agudos. Muy importante. El paciente ha venido a televisión, tienes que preguntarle, oye, el dolor que te ha venido, ¿cómo te vino? Ah, sí, doctor, me vino de la nada. Reposo. Oye, ¿el dolor es tipo hincada o tipo quemazón? Ninguna, doctor, me presiona. Perfecto. Nunca le digas que es de tipo presivo. Es un secreto. Yo le digo al paciente, ¿cómo te duele? ¿Como hincada o quemazón? Como que quemara, doctor, como si fuera fuego, le digo sí. Y le tocas la barriga y de acá viene, sí, de acá viene. Una forma indirecta, ¿no? Pero el paciente te dice, no, no, siento que me está oprimiendo. Todos sienten eso. ¿Cuánto? 75%. ¿Qué pasa con ese 25%? No siente dolor, ¿no? Le falta el aire nomás. ¿Y tú qué dices? Es COVID. Así de sencillo. ¿Te das cuenta? Entonces, esto va a ocurrir. ¿Y esto qué es? El término. ¿Cómo termina? Es importante en el dolor el término. Por ejemplo, oye, ¿te vino el dolor? Sí, doctor, me vino el dolor en el pecho. Pucha, me senté un rato. Así, me vino, estaba jugando pelota, me vino el dolor en el pecho, me senté desencadenante. Y tú tienes que ir en orden. Esos 3 nada más. ¿Ok? Me senté y con el reposo me pasó. Ah, o sea, terminó todo y con el reposo le pasó. Si con el reposo te pasa, esta vaina es crónica. ¿Ya? En cambio, si con el reposo no te pasa, así vamos a poner así, reposo. Te pasa, allá esta vaina es crónica, angina de pecho. Reposo. No te pasa, esta vaina es aguda, es un Zika. ¿Ok? Acá lo pongo así, pasa, angina de pecho. Si no, es un Zika. Así de sencillo. Perfecto. ¿Y cómo se toca? Mira cómo se toca a la persona el pecho. Mira. Cuando una persona se toca y hace puño, esto le llaman muchos el signo de Levine. Así. ¿No? Entonces, por ejemplo, puñito, va, aplica, ¿no? Así, hace puño en el pecho. Ese aplica como cardíaco. Si se agarra la palma, con la palma completa y agarra lo máximo que puede, también aplica. Va, también es un tipo coronario. Si se agarra el hombro en el lado izquierdo, junto al lado al dolor en el pecho, también aplica como coronario. ¿Ok? Pero si hace esto, ya fue. Si se toca con un dedo, me duele acá, te señala con un dedo, esa vaina no es cardíaca. El cardíaco no define punto. El cardíaco define zona. Al cardíaco chapa buen terreno. ¿Ya? Nunca pone el dedito. Te duele aquí, y cuando no te pone, tú lo puedes hacer, ¿ah? Y tú le dices, ¿te duele aquí? No, 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 más abajo. Aquí, a la izquierda un poquito. Ya está tonteando, pues, está tonteando, ¿no? Está tonteando. Entonces, de frente, me duele aquí, doctor, y te agarra tu mano, así tu mano, y te pone el pecho todavía. Aquí me duele, doctor. ¿Todo te duele? Sí, toda esta parte me duele. Eso es cardíaco. ¿Ya? Entonces, ¿has visto qué importante es el dolor con las 3 semiologías básicas del dolor? Sí, es importante esto. Tiene que haber cadete, carácter, desencadenamiento y término. Y con eso vas a ver cómo diferencian las preguntas. Al toque vas a ver cualquier pregunta, las interpretar rápido. ¿Ok? Entonces, dentro del proceso de evolución, nosotros tenemos que aprender el diagnóstico de estos pacientes. Ahorita estamos en el mundo coronario más estable, pero el crónico. Viene el paciente a la consulta y el primer paso siempre es evaluar los síntomas y poderle tomar un electrocardiograma, ¿no? Todo paciente que viene por estudio de dolor torácico hay que evaluar los síntomas, cómo está, o sea, ¿qué tenemos que evaluar? Las funciones vitales, la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, la saturación de oxígeno, la presión arterial, siempre hagan esto. Estudien la parte semiológica, algún síntoma asociado a todo esto. Si hay dolor es el principal, pero si no hay disnea o busquen también delirio, ¿no?
importante, y hazle su electro, pues, ¿no? Siempre el primer paso tiene que ir siempre de la mano esta evaluación como el electro. Paso 1 para todas las guías. ¿Ya? Paso 1 para todas. Independiente, muchachos, si es un cuadro agudo o cuadro crónico, no importa. Esto siempre se hace a todo paciente cardíaco. ¿Sí? ¿Por qué, doctor, te obsesionas tanto con el electro? Porque lo primero que yo siempre tengo que descartar es que no haya citas. Siempre hagan eso. Hay que descartar que no haya citas. Muy bien, doctor. En la pregunta de examen siempre te van a preguntar en orden. ¿Cuál marcas primero? Y te van a poner funciones vitales, enzimas y EKG. Y te van a decir que lo pongas en orden. Primero funciones vitales, luego el EKG y al final enzimas. ¿Ya? Nunca se olviden, son preguntas que vienen así. Parecen sencillas, tontas, pero eso ocurre y eso cae el médico en la vida real y mueren los pacientes porque pasa el tiempo. ¿Ok? En el paso número 2. En el paso número 2, hay que evaluar comorbilidades y calidad de vida. Comorbilidades y calidad de vida. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque va a depender muchísimo de que la pelees más aún con los pacientes. Tú sabes que no estamos en un país donde nos sobra todos los recursos, ¿no? Para los hospitales. Pero ¿qué hace la guía actualmente? Dice, ¿no? Oye, no todos los pacientes van a entrar a los tratamientos más invasivos como locos, porque tenemos que aprender a distribuir recursos, ¿no? Y hay que valorar si un paciente vale la pena invadirlo tanto. Ejemplo, yo te pongo un caso clínico, paciente de 98 años. Escucha, paciente de 98 años. Con un cuadro coronario crónico, una angina de pecho, no es ni siquiera un Zika. Le duele el pechito de cuando en cuando. El paciente viene. Imaginemos que el cardiólogo no escuchó esta parte como morbilidad y calidad de vida y lo interpreta como un paciente más y le toca revascularizarse. Y le dice, tenemos que operarte y ponerte 4 bypasses. Y el paciente en sala muere. Pregunta, ¿ese señor de 98 años podía haber vivido hasta 102 años, 104 años? Sí, probablemente. Pero con la cirugía murió. Entonces, ¿por qué es importante evaluar si un paciente vale la pena hacer tantas cosas o no? Porque puede ser que el tratamiento lo mate. Así de sencillo. Entonces, la evaluación de comorbilidades y calidad de vida hoy en día en la cardiología está elevándose bastante. Porque los pacientes están envejeciendo y viven más años. Entonces, debe haber un tema de a saber hasta qué punto poder proyectarnos a tratamientos donde pueden ponerse en peligro su vida. ¿Correcto? Luego de eso, esto es un buen comentario. ¿Por qué? Porque muchos nos pasamos por alto esto, ¿no? O he tenido alumnos que me han llamado, ¿no? Doctor, tengo un paciente que tiene 102 años. Le han dicho que le van a poner 4 bypasses, pero yo pienso que debe ser 2 nomás. Y el cardiólogo, oye, compadre, pero no te pases, ¿no? O sea, hay que manejarlo médicamente. Pero usted me ha dicho que hay que pelearla. Sí, pero hay una variable. Hay una variable que dice calidad de vida. Entonces hay que respetarla, ¿no? Porque si no, puedes quedar como del héroe, pasas a ser ¿qué cosa? El villano, ¿no? El matabuelas. Entonces, ten cuidado, o sea, no te lances, analiza esto, ¿ya? Hay que continuar con los exámenes, nunca te quedes pues con un electrocardiograma, o sea, definitivamente es un poco pobre quedarse con un electrocardiograma. Mira, un paciente que viene con un electrocardiograma, con angina de pecho, a la consulta, el 50% de los electros sale normal. El 50% de electros sale normal en los anginas de pecho. Doctor, me duele el pecho, me dejó pelota. A ver, un electro, tómale. Hoy está normal. Gracias, doctor. Yo pensaba que estaba enfermo. Ahora sí puedo jugar pelota. Puedes jugar pelota, hermano, 4 horas si quieres, no te preocupes. Gracias, doctor. A las 2 semanas. Doctor, falleció el pata. ¿Ve? ¿Por qué? Nada, se fue a hacer alpinismo. No, el bobo le falló y murió. Esos cardiólogos no evalúan. Entonces, ahí es donde uno tiene que adelantarse, ¿no? 50% de estos exámenes electrocardiográficos en consulta salen normal. Nunca te confíes. ¿Ya? Luego te hablaré de las pruebas de esfuerzo y todo, es otro rollo. Mira acá, los exámenes. Dentro de ellos, el ecocardiograma. El ecocardiograma. ¿Es importante? Es recontra importante. La gente no se acostumbra a pedir ecocardiograma. No se acostumbra. No lo hace. ¿Por qué no lo hacen? Porque dice, ¿para qué le voy a pedir si su electro está bien? No sé dónde han visto eso.
En una casa hay que ver si las paredes están bien y si la electricidad está. Entonces acá también tenemos que valorar el ecocardiograma. El ecocardiograma sirve mucho, ¿por qué? Porque nos ayuda para la fracción de eyección también, para poder ver si el paciente tiene una fracción menor del 50%. ¿Valoramos eso o no lo valoramos? Sí, vale la pena, porque cambia mucho la acción de ver cómo está funcionando ese corazón. Importante en el estudio cardiovascular, coronario, las coronarias se evalúan en pasos. ¿Ok? Luego viene otro paso que se llama probabilidad pretest. ¿Ya? ¿Qué cosa es esto? ¿Qué es la probabilidad pretest? Miren, la probabilidad pretest es un cuadrito que no tienen por qué aprendérselo, pero sí me importa que sepan los pasos del estudio coronario, del diagnóstico coronario. A ver, primero, el cuadrito narra y cruza tres cosas. La edad, el cadete, a que te acuerdas de esas tres cosas, y el sexo. ¿Ok? El cuadrito de la probabilidad pretest cruza esas tres variables. ¿Y para qué las hace? Hace una tablita de colores que nos permite indicar algún examen más que vayamos a solicitarle al paciente. Por ejemplo, acá nos podría salir a qué paciente le pedimos prueba de esfuerzo. Por ejemplo, a qué paciente le vamos a pedir tomografía coronaria. Y hasta este momento son pruebas aparentemente no invasivas. O sea, dices, oye doctor, acá estoy pidiendo pruebas totalmente no invasivas. Una prueba de esfuerzo, una prueba tomográfica, tranquila. De repente me sale una prueba con inducción, por ejemplo, ecoestrés. O sea, puedo llegar incluso a pedir pruebas un poquito más avanzaditas, un ecoestrés. Un poquito más avanzadito, doctor, un cateterismo cardíaco. Oye, hermano, o sea, tú de acuerdo a esa tablita, que no tienes por qué aprendértela, por si acaso, de acuerdo a estas tres cositas, ustedes van a poder saber esto, ¿sí? La tablita te estratifica de acuerdo a edad, ¿no? Normalmente te pone la edad, te pone diferentes años por acá, y luego te divide el cuadrito en angina atípica, en angina típica, ¿no? Dolor no tipo anginoso, que vendría a ser el cadete. El cadete. El cadete es eso. Y dentro te estratifica por sexo. Entonces hace su cruce de tabla y al final te permite ubicarte. Ah, mira, qué interesante. ¿Y cómo podríamos clasificar o ranguear las probabilidades pretest? Por ejemplo, si yo tengo una probabilidad pretest que está entre 15 y 65%, yo puedo solicitar estas cositas. Ah, qué interesante. Y ese cuadrito te dice los porcentajes. Eso cuadrito te dice los porcentajes. ¿Es necesario aprendértelo? No. Pero sí saber qué variables son las importantes. Si, por ejemplo, tiene una probabilidad del cuadrito de 66 a 85%, pido ecoestrés. Ah, 66 a 85%. Si la probabilidad pretest sale más del 85%, en este caso más del 86 para arriba, pido una prueba invasiva. Entonces, acá serán las pruebas no invasivas, acá serán las pruebas de inducción y acá serán las pruebas invasivas. ¿Qué es una prueba de inducción? Que el paciente lo echan en una camilla y le van a hacer un ecocardio y mientras tanto le están pasando gotas de dobutamina. Entonces, el corazón va a ir latiendo más por las gotas que van pasando y tú vas viendo al corazón, el cardiólogo está ahí colocado con el paciente de costadito por 20 minutos y está viendo el corazón en 4 cámaras. Y si ve los cambios de alguna pared del corazón, en ese tiempo, va a hablar de disfunción de la pared cardíaca de acuerdo a esa zona. Y luego esa pared que está funcionando mal, lo va a relacionar con una arteria que pasa por esa pared. Ah, interesante, doctor. O sea, así es como normalmente ustedes estratifican a los pacientes. Claro, así es. Pedimos estas pruebas, así se llama, PPT se llama, así, P, probabilidad pretest. Cuando ustedes vean esto, van a darse cuenta. Una probabilidad pretest baja, prueba de esfuerzo, tomografía. Una probabilidad de pretest intermedia, inducción con eco. Una probabilidad pretest invasiva, o sea, un puntaje alto, cateterismo de freno. Pucha, qué chévere, doctor. Y para esto necesitan cruzar estas tres variables. Edad, el tipo de dolor que existe. En este caso, cadete no va a permitir saber qué tipo de dolor es, si es una angina típica, si no es una angina típica. Si es una angina típica, tiene las tres cosas.
¿no? El dolor opresivo es un dolor desencadenado con el esfuerzo, es un dolor que termina en reposo o puede mejorar con una pastillita sublingual de nitrato, ¿no? Si no hay esos dolores, pues tú dices atípico, ¿no? Atípico. Entonces, para eso nos sirve clasificar esto, ¿no? Y el sexo. Son 3 cosas nada más para probabilidad pretest, y según esto tú vas a avanzar y vas a decir qué examen le voy a pedir al paciente. Esta parte la gente, la mayoría lo desconoce, no sabe cuándo pedir una u otra cosa y no sabe en qué momento. Todo se debe a la probabilidad pretest. ¿Ok? Todo se debe a la probabilidad pretest. ¿Ok? Y de acuerdo a eso valorar la isquemia, ¿no? Es una isquemia leve, moderada, severa. Porque generalmente una isquemia leve, tú le vas a, tienes una probabilidad pretest baja. Una isquemia moderada tienes una probabilidad pretest más intermedia, ¿no? Y una isquemia severa tienes una probabilidad pretest alta. Por eso que las isquemias con las probabilidades pretest van de la mano y de frente ya sabes qué pedir al paciente. ¿Ok? En el paso 5 está que tú evalúes estas pruebas. ¿Cuál sería la prueba? ¿Qué prueba al final vas a solicitar al paciente? ¿Ok? Si la prueba es una prueba invasiva, quiere decir que la probabilidad pretest de este paciente es mucho más elevada. Entonces, eso tienes que valorar dentro de él, ¿no? Y el paso 6, tienes que definir el tratamiento en base a los síntomas y el riesgo cardiovascular, ¿no? El tratamiento va a ser de acuerdo a si voy a hacer un tratamiento médico, un tratamiento invasivo, qué técnica voy a utilizar. Eso es lo que vamos a valorar dentro del mismo tratamiento de la patología coronaria. ¿Ok? ¿Se entendió? Sí, ¿no es cierto? Yo siempre he buscado, cuando hago estas clases de cardio, poder sintetizar un poco y unir, llevarlos a la mente de la persona que hace esto todos los días. Entonces, de esta manera ya puede ser más partícipe en tomar decisiones más concretas. Cuando solicito una cosa, cuando no solicito otra. Por ejemplo, en esta lámina, aunque ustedes no lo crean, hay más de 50 preguntas resumidas. O sea, se la tienen que saber de memoria esta lámina, la toma de decisiones. Entonces tienen que tomarlo así, recontra. Si no queda los Fénix, no puedo poner porque se llenaría todo esto de Fénix. Por eso es que les voy a poner situaciones para que ustedes tomen decisiones ahora cuando vamos a ver lo que es el tratamiento, ¿no? Que es muy importante.